la primera reflexión, quizás para tener en cuenta, la dinámica de los hechos y los atropellos que se cometieron en Formosa en el transcurso de la pandemia. Esta denuncia, esta presentación, Diego, que la efectuamos con el diputado Mario Negri, la realizamos el 26 de enero del 2021 ante la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Parece un siglo, porque estamos en junio, pero allá por enero, se vivió el pico de lo que tiene que ver la privación de la libertad, los abusos y los atropellos que rozaban prácticamente la indignidad como consecuencia de la decisión que adoptó el gobierno de aislar a los portadores del COVID, tanto sintomáticos o asintomáticos, en estadios, en hoteles, no permitiendo transitar la enfermedad en su propio domicilio. Nosotros, no te olvides que esto lo habíamos planteado en acciones judiciales. Hay que recordar que el ex ministro de Salud de la República Argentina, Ginés González García, emitió una recomendación en el marco del COVID, que todos los portadores del virus tienen el derecho a transitar la enfermedad en su domicilio, todos. La única excepción es si convivís con una persona que puede tener algún efecto de comorbilidad, alguna enfermedad que le puede generar mayores consecuencias. Y lamentablemente el gobierno se aferró a la lógica de imponer el miedo, esta lógica de todos los días un comunicado, como comunicado número 1, comunicado 400, 200, donde se daban cuenta de los contagios, de los encierros y del temor de lo que esto implicaba. Esto terminó de la peor manera. Nosotros, y esto que te lo estoy diciendo también se lo advertí en su oportunidad al propio gobierno provincial cuando entregué las propuestas nuestras, porque en realidad todas las personas que eran encerradas, y yo participé de un Zoom con todos los funcionarios de las Naciones Unidas, mantuve reuniones en Buenos Aires con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, personalmente, no a través de vía virtual, y le había explicado lo que nos pasaba, que el gobierno lograba el efecto adverso, porque se impuso tanto el miedo con esta idea que te llevan de prepo, con secuestros, altas horas de las madrugadas, que encerraban a los bebés, a los niños, adolescentes, a los que ingresaban con un PCR negativo o con un contacto estrecho, que la gente optó por encerrarse y no hisoparse, y que el crecimiento exponencial de todo lo que nos pasó, de los casos, fue generado por el propio gobierno, por la desidia, por la falta de inteligencia, de tener una política sanitaria acorde de cómo convivir en pandemia. Me comuniqué con la gente del Alto Comisionado, con Mario Negri, también con representantes de las Naciones Unidas. Tuvimos varios Zoom con Mario Negri, esa es la verdad. Y bueno, hoy nos encontramos con el informe en Ginebra, que hay que tener Michelle Bachelet es una autoridad en materia de derechos humanos. No es la expresidente de un proceso democrático en Chile, sino que tiene una historia de abusos y de atropellos y de vulneraciones. Entonces yo te diría, ¿cuál es la reflexión? Bueno, el país lamentablemente una vez más es noticia por los abusos en materia de derechos humanos que se cometieron en Formosa, y hay un reconocimiento expreso que se violaron los derechos humanos en la provincia de Formosa. Hay un reconocimiento expreso de que ha existido violencia institucional en la provincia de Formosa. Bueno, lo dijo la justicia también. Y también está bien. A ver, una cosa es la justicia en el orden local. Sí. Una cosa es la justicia en el orden local. Pero nosotros, Diego, como país, fuimos pioneros en defensa y en la reivindicación de los derechos humanos a través del proceso de restauración democrática que se inició en el 1983, con el juicio a las juntas, que fue único en el mundo, inclusive la reivindicación posterior, al dejar sin efecto medidas que se tomaron, inclusive en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, donde también ha existido una revalorización de los derechos humanos. Entonces hoy que en Ginebra la Argentina sea noticia, porque el Estado Nacional
habilitó de alguna manera, por mirar a los costados, la violencia institucional en pandemia, como no se vivió en ningún lugar de la Argentina, me parece que, bueno, no se trata de un llamado de atención. Argentina presidió el alto comisionado, las autoridades de la ONU en el 2019. Entonces, de ser vicepresidente por el respeto internacional del país, bueno, hoy somos noticia porque se convalidaron las mayores violaciones en el contexto de pandemia. Para que se entienda, en un contexto mundial de pandemia, donde tiene que imponerse la solidaridad, la protección del Estado, acá existió abusos, atropellos, persecuciones, encierros, medidas indignantes. Entonces, eso es lo que se expuso en Ginebra, y eso es, bueno, un llamado de atención, lógicamente para el Estado Nacional, porque el Estado Nacional tiene su cuota de responsabilidad enorme, Diego, en todo lo que pasó. Pero yo estaba leyendo, provincia. Luis, declaraciones del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, que hace una lectura de este informe extrañísimo, donde dice que esto fue a favor del gobierno argentino. No sé si leíste lo que dijo Felipe Solá. Bueno, pero yo no sé qué es lo que puede decir que es a favor del gobierno argentino cuando se dan cuenta. A ver, nosotros, vamos a hacer un poco de historia. Después de estas violaciones, de las cosas que pasaron en el cincuentenario y en otros centros de aislamiento de la provincia, se hizo presente Pietragala, ¿te acordás? Sí, sí. Y Pietragala fue de alguna manera a respaldar las cosas que pasaban en Formosa. Cuando el nivel de violencia fue tal, las imágenes hablaban por sí solas, supuestamente existieron medidas correctivas, vino el desembarco de la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para tratar de generar con el gobierno de la provincia de Formosa algún programa que tienda a establecer medidas emergencias en el marco del COVID para trabajar de manera mancomunada con la Organización Mundial de la Salud. Habló de la violencia institucional en la policía. Obviamente. Entonces, que dijo que habría que capacitarlos. No sé si hizo eso el gobierno con la policía. No, pero además, a ver, esto es como destinar matar al mensajero. Uh-huh. La policía cumplió siempre órdenes e instrucciones del poder político provincial. Uh-huh. Entonces, la simplificación de decir la policía no está formada, no está instruida, cuando el propio gobierno de la provincia dijo que alguien de la propia autoridad policial dijo que tienen una formación, es un error político. O alguien cree que la policía actuó por sí sola en Formosa. Cumplieron instrucciones, como cumplen instrucciones cuando los comerciantes se manifiestan por el derecho a trabajar, cuando se manifestaban los estudiantes, cuando se manifestaban los gastronómicos o los gimnasios que no trabajan 1 año y medio. Entonces, yo, a esta altura, yo no voy a confundir el rol de la policía que cumple instrucciones del ministro del gobierno y del gobernador de la provincia para decir, no, la violencia institucional tiene que ver porque la policía no tiene formación. No, señores, en Formosa la violencia institucional se dio porque el gobierno apostó al confinamiento y al encierro como la única medida sanitaria. Y cuando los contagios se dieron, como se dio en todo el rincón de la Argentina, no tuvieron un plan B. Entonces su plan B fue mayor miedo y mayor encierro, y terminó de la peor manera. Entonces, Felipe Solá la podrá tratar de dibujar, pero no se tapa el sol con las manos. Que diga lo que diga. ¿Y esto, cómo sigue, digamos, expuesta la situación ante el plenario de las Naciones Unidas por parte de Bachelet, que hace este informe ayer de 25 páginas, donde aparece lamentablemente Formosa con el tema de la violación de los derechos humanos? ¿Qué prosigue después de eso? Bueno, esto no es vinculante, no obliga a un país, pero sí es un llamado de atención muy fuerte por la historia que tiene Argentina, el respeto en la región y en el mundo en materia de derechos humanos. Esto es un... Pero no es el momento de decir, bueno, ahora sí, busquemos quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido. No, los responsables están, hay denuncias, hay reconocimiento de la violencia institucional. El problema es que nunca ha existido ni autocrítica ni medidas correctivas del propio gobierno provincial, Diego. Yo te lo digo con honestidad, resulta inentendible con las cosas que pasaron ese 5 de marzo,
donde más de 93 personas fueran privadas de la libertad, jóvenes golpeados, periodistas privados de su libertad, que las cosas pasaron como si nada, y todos los funcionarios abulonados, y parecería ser que a mayor castigo, a mayor persecución, a mayor apriete, el premio es justamente, o la recompensa política es el aval. Entonces el problema lo tenés también ya en el orden local. El orden local no ejerce medidas, el gobierno de la provincia no ha reconocido un solo error en el contexto de pandemia. Y todo lo que tuvo que ver con el 5 de marzo, con la situación actual, porque esto es, mira, estamos hablando de esto y parece que fue hace un siglo lo que se vivió en el cincuentenario. Sí. Parece un siglo, parece una historia que estamos hablando de lo que nos pasó alguna vez en pandemia. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con esa foto, y a partir de lo que pasó en el cincuentenario, el gobierno reconoció y dijo, bueno, mira, hay algo que no camina y tenemos que trabajar de manera mancomunada y cambiar el foco. Permitir que el que está enfermo transite la enfermedad en su casa, y que si hay un agravamiento, para eso está el centro de salud, que un médico pueda hacer un monitoreo personal. ¿Cómo logramos que la economía pueda ir de la mano de las libertades y permitir que los gastronómicos en espacios abiertos, muchísimas medidas, puedan trabajar hasta las 23, 24? No, después de eso el gobierno se enfermó de revancha. Entonces, carece de humildad, se enfermó de revancha, persiguió, redobló la apuesta con defensa del consumidor, apretando. Entonces no hubo aprendizaje de la pandemia. Lo que ha existido, entonces, parece una película, pero todo continuó de la peor manera, con quienes se expresaban apretándolos. Algunos cerraron un comercio, y así siguen, a otros los encarcelaron. Estamos hablando de esto, porque parece muy viejo, porque vos tenés comerciantes que fueron privados de su libertad por manifestar hace poco en una comisaría para que lo larguen como el titular de un conocido rubro gastronómico donde asisten los jóvenes, que es Marcelo Campo, que estuvo privado de su libertad. Estas cosas siguen pasando, entonces no existió aprendizaje. El gobierno lo único que aprendió de la pandemia es que aquel que se plantó porque reclamaba, a ver, Diego, el derecho a trabajar y a sostener a sus trabajadores, fueron castigados y apretados por el Estado. Entonces ya no pasa, a ver, hay una responsabilidad nacional, porque esto le pega a la línea de flotación del gobierno nacional en materia de derechos humanos. Esto pega a la línea de flotación. A ver, para el presidente Alberto Fernández, Infran es el modelo a seguir para muchos. Sí, está para bien. Él mismo también, digo, pero, a ver, ¿ahora será el mismo modelo a seguir? No, a ver, pero bueno, Alberto Fernández tiene un problema enorme con la comunicación. No, sí, yo trato, a ver, eso por ser suave en tu comentario, digamos. Trato de ser un poco suave porque me parece a mí que hace un daño enorme al país cada vez que Alberto Fernández emite declaraciones. Después de que nosotros descendemos de europeos, y bueno, los que vienen de la selva y los que vienen... Sí. No, a ver, suficiente. Entonces me parece a mí que yo creo que Alberto Fernández es el presidente que hace el mayor esfuerzo para que la palabra presidencial se devalúe. Y como estamos en un momento complejo, difícil, quisiera dejar de lado. Yo creo que en materia de derechos humanos, Formosa fue el ejemplo y sigue siendo el ejemplo de lo que no se debe hacer. A ver, yo tuve una reunión muy interesante con movimientos sociales, con Juan Grabois, charlamos de estos temas, del centro de confinamiento, de que la gente no puede trabajar, y yo quiero decirte una cosa, nadie entiende lo que pasa en Formosa, ¿eh? O sea, vos haces un relevamiento nacional, esta historia de la fase 1, y de que un rubro gastronómico no pueda trabajar hasta las 23 con distanciamiento, un comerciante, nadie puede creer lo que nos pasa en Formosa, ¿eh? Pero, entonces, nadie lo puede creer, pero nadie le dice, señores, cambien esto. Bueno, lo ha dicho la justicia. Pero no lo cambian. Y bueno, pero estamos ahí, recurriendo. Entonces, cuando vos lograste en la Corte que la gente pueda ingresar, el gobierno siempre te saca un as en la manga te repito, de la carta de la revancha, y te dice, bueno, al que quiere ingresar tiene que pagar 5.000 pesos por persona. Lógicamente que eso lo puede revertir en la justicia, pero siempre tensan la cuerda para frenar la libertad de transitar.
la libertad de movilizarse, la libertad de decir, bueno, tengo derecho a trabajar. Bueno, mira, acá entonces, te bueno, cuento, vos estás ahora en Buenos Aires, pero se liberó la fase 1 y la policía sigue pidiendo permiso de circulación a las 10 de la mañana. Pero sí, yo estuve, me fui para estar con mi hija el Día del Padre, yo estuve el fin de semana, y recorrer la ciudad y las avenidas y agarrar la Néstor Kirchner y te vas al centro y tenés 4, 5, 6 controles. Y dicen, no, porque estamos controlando que la gente que tiene que hacer cuarentena... Y yo dije, pero vayan a la casa a controlar si están haciendo la cuarentena. Pero escuchame, pero te digo otra cosa, los agentes de policía, con un frío, 7, 8 agentes, para pedir un control en esa semana, pero yo digo, ¿a dónde la gente va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a salir? ¿Va a salir de la provincia una familia para irse a Resistencia o a Corrientes y se van 4 y tienen que pagar 20.000 pesos porque este gobierno te roba, es un asalto a mano armada? Cuando el promedio salarial de Formosa no te da para eso, ¿a dónde va a ir la gente? ¿A ver a un amigo? ¿Que le vas a privar a alguien que en el día del padre pueda pero te cobra para entrar? Y te cobra para entrar, pero eso se puede evitar también con alguna medida cautelar. Eso se puede evitar con una medida cautelar. Y estamos litigando y lo vamos a plantear también en la Corte, la cuestión de lo que se está cobrando porque va a contramano del criterio de la libre circulación que debe regir en la Argentina. Entonces digo, a ver, para poner en caja esto, fundamentalmente esto es un mensaje para todos los formoseños, mensaje para los formoseños, A ver, las cosas hay que corregirlas también en casa. Estamos a 3, 4 meses de las primarias, en noviembre hay elecciones. Los abusos de Formosa fueron únicos de Formosa. No hay rincón de la Argentina que sigue habiendo situaciones únicas en Formosa, Luis. No hay vuelos de aerolíneas, no hay micro larga distancia, te cobran para entrar a la provincia. Nosotros estamos con una acción judicial, con el equipo jurídico, Agostina Vilaggi, Juan Montoya, Emilia Maciel, que estamos iniciando una acción judicial para avanzar y que se garantice el libre tránsito interjurisdiccional en la provincia. Pero mira lo que estamos hablando, Diego. Pero por eso es muy loco. Pero bueno, muy loco, pero y nadie levanta el teléfono y dice, muchachos, aflojen. No. Perdón, hay algunos que levantaron el teléfono. El problema es que ya tiene que ver con una cuestión de potestad local. Entonces, para que el teléfono, el aflojen se materialice, también el gobierno tiene que saber que la sociedad no se banca ni se bancó lo que pasó en pandemia. Y ahí viene la responsabilidad social de cada uno. Por eso yo estoy hablando de septiembre y noviembre. Porque creo que nadie puede olvidarse lo que nos pasa y lo que nos pasó. No hay un solo padre, un solo laburante que tenía un hijo en el sur que durante más de un año no pudo venir ni compartir, mirá lo que te estoy diciendo, la despedida de un familiar. Lo inhumano, el rostro inhumano del gobierno de la provincia no se compara a ningún gobierno en toda la República. Acá hay gente que no pudo venir a saludar y a despedir a su familia en un momento terminal de la vida, porque el gobierno les impedía y la gente estaba al costado de la ruta. Eso vivimos en pandemia. No solamente el cincuentenario, no solamente los traslados, el bloqueo de Clorinda, no solamente la persecución y meter en cana a un comerciante porque quiere trabajar. Mientras al que trabaja se los privó de la libertad. Y mirá vos, al que estaba privado de su libertad se le dio la vacuna. Ni siquiera se lo vacunó con prioridad al que trabaja o a los trabajadores del sector comercial o gastronómico. Ese es el reino del revés que vivimos en pandemia. Entonces ya hay una responsabilidad en tiempo de descuento donde la gente tiene que tener memoria de todo lo que nos pasó. No solamente no alcanza con las Naciones Unidas, con el alto comisionado, con la intervención nacional, no. Ahora la responsabilidad ya es nuestra, es del orden local, con las cosas que pasaron. La gente con su voto. La gente con su voto. Esto se corrige con voto. Porque si llega noviembre y nada ha cambiado, bueno, ¿sabés qué? Con todo respeto, poné la espalda y que siga el látigo.